Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar viendo un caso práctico de nómina. Vamos a poner a trabajar los videos que vimos anteriormente de impuestos sobre la renta para personas físicas, nómina y salario. A continuación nos pide, en el ejercicio fiscal de 2024 laboraron únicamente dos empleados, A y B, mismos que trabajaron todo el año con un sueldo integral diario de 440 y 585 respectivamente. Dentro de estas prestaciones se perciben 20 días de aguinaldo, 50% de prima vacacional y les dan 30 pesos diarios por una alimentación. Pero mucho ojo, estos 30 pesos solamente cubren la comida, o bueno, mejor dicho, 30 pesos diario que exclusivamente para comida, 20 pesos de despensa y 15 pesos diarios por los premios de puntualidad. También nos va a pedir determinar la nómina correspondiente al mes de febrero de 2025. Tenemos trabajador A, trabajador B y un trabajador nuevo, trabajador C con un salario mínimo, que gana el mínimo, los demás con un salario nominal de 560, 690, cada uno con su fecha de ingreso al trabajo. Y también dice que a partir del 1 de enero de 2025 se le aumentan los sueldos a estos importes nominales. En los cálculos, considerar 30.4 excepto para el seguro social. Muy importante también esto. Para el cálculo, considerar 30.4 días, solamente no se tomará esto para el seguro social y las tarifas por utilizar son las del anexo 8 del año 2025. Esto hace referencia más que nada a tarifas de ICR y tasas aplicables de INSS, más adelante lo veremos. También nos va a pedir, como es de su conocimiento, en el mes de febrero de 2025 se tendrá que presentar la declaración informativa de sueldos y salarios, en pocas palabras, la anual. Y solicita determinar cálculo anual de trabajador A y B del punto uno, los que nos mencionaba acá arriba. Al mismo tiempo nos dice que las retenciones de impuesto sobre la renta en el año ascendieron a 5.256 y 6.241.50 y el último día del mes de febrero de 2025 se liquida conforme a derecho al trabajador A y determinar el ICR definitivo por el que hay que retenerle y indicar el importe del cheque a girarle, que no nos pide realizar un cálculo anual y en todo momento justificar una respuesta legal. Muy bien, lo primero que vamos a hacer en pocas palabras es, número uno, calcular el salario base de cotización de estos trabajadores, calcular la nómina correspondiente para el mes de febrero. También tenemos que calcular la anual y de ahí tenemos que calcular en este caso la liquidación, o mejor dicho, el importe del cheque a girar para poder liquidar al trabajador A que ingresó en el año 2020. Comencemos con el salario base de cotización para trabajador A y B y C. En el salario base de cotización tenemos trabajador A, trabajador B y trabajador C. Vamos a ver, este salario base de cotización se le calculará a los tres, ya que debemos pues de presentar la nómina, en este caso. ¿Cómo funciona esto? Tenemos salario diario nominal de cada uno, como se mencionó en el planteamiento, que es el cuadro que tenemos aquí. Esta cantidad, salario mínimo para 2025, es de 278.80. Lo primero que vamos a calcular, aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad, no aplica, alimentación, despensa, premio de puntualidad y el total de la integración. Y ustedes dirán, pero ¿por qué vamos a calcular todo eso? Bueno, porque son los conceptos que nos da al inicio el caso de nómina. Es por eso que se utilizará o se calculará para base de cotización todos esos conceptos, porque aquí no lo menciono. Tomamos salario base de cotización, aguinaldo. Para calcular el aguinaldo nos menciona que debemos de tomar el salario nominal por los 20 días que tiene el trabajador, en este caso todos tienen 20 días, y ese valor entre 365. Procedemos a hacerlo, 560 por 20, y al valor lo vamos a dividir entre 365 y nos da un valor de 30.68. Y ustedes van a pensar, ¿y esto para qué nos sirve? El valor que calculemos aquí es lo que se le va a sumar al salario base de cotización. En el video de salarios, ahí se explica por
que conforma el salario base de cotización. Después nos vamos a la prima vacacional y nos dice que es 560 por 22 días que le corresponden a cada trabajador. Y ustedes dirán, pero ¿por qué 22 días? Tomemos en cuenta que la prima vacacional, publicado aproximadamente en el año 2023, antes cada trabajador tenía derecho al cumplir el año nada más 6 días. Cada año que iba cumpliendo se le iba aumentando 2 días de vacaciones, pero para 2023 cambió esa ley y ahora al primer año del trabajador se le va a dar 12 días y cada año va a aumentar 2 días hasta que llegue al tope de 20 días o de 5 años. De ahí va a aumentarse dos hasta llegar a los 24 y ahí se van a quedar. Bien, para este caso, para el trabajador A le corresponden 22 días, ya que ingresó en el año 2020, el 16 de febrero. Y tomamos 560 por 22, que son los días que el trabajador tiene derecho, y ese valor entre 365 y nos da un valor de 33,75. Sin embargo, nos falta agregar algo. Tenemos que multiplicarlo por un porcentaje. Dicho porcentaje irá dentro de esta fórmula. 560 por los 22 días por el 50%. Pero oye, ¿por qué por el 50%? Porque el planteamiento así no lo establece. Nos dice que le corresponde el 50% de su prima vacacional. Eso significa que de multiplicar 560 por 22 días, solamente le vamos a entregar el 50%. Ponemos punto 50 y nos da 16,88 lo que le corresponde de prima vacacional. Después tenemos prima de antigüedad, pero el planteamiento no lo solicita. Tenemos ahora la alimentación. Para la alimentación nos menciona que son 30 pesos o se le da al trabajador a los 3 30 pesos. Entonces ponemos la cantidad de 30 pesos. ¿Cómo sabemos si integra o no integra la alimentación al salario base de cotización? Bueno, en la ley del Seguro Social nos dice que va a integrar al salario base de cotización el valor de alimentación cuando éste supere el valor de la UMA en el año que se esté haciendo el cálculo por el 25%. En 2025 el valor de la UMA es de 113,14 por el 25%, eso nos da un 28,29. Entonces, como se le da el 30 pesos, supera el valor y toda esa cantidad al superar o hacer excedente de 28,29, que es el límite, todos los 30 pesos va a integrar al salario base de cotización. Después tenemos la despensa, pero para la despensa nos dice que para que integre en el salario base de cotización, la ley del Seguro Social menciona que no debe de rebasar el límite del 40% del valor de la OMA. Si no lo rebasa, no formará parte de este salario base de cotización, pero si lo rebasa o lo excede, solo formará parte el excedente. Y veamos cuánto es de despensa. Nos menciona que de despensa les dan 20 pesos. Entonces ponemos el valor de 20 pesos, pero como pues no lo rebasa, no va a formar parte. Después tenemos el premio de puntualidad. Igualmente, la ley del Seguro Social dice que debemos de calcular el 10% del salario base de cotización supuesto, que es la suma de todo lo que hemos calculado. En este caso, la suma aquí ya está adelantado, que es de 637,56. Vamos a sumarlo. ¿Pero qué sumamos? Van a decir ustedes. Vamos a sumar lo que sí integra el salario base de cotización, que es aguinaldo, más la prima vacacional, más la alimentación, ya llevamos 77,56, más el salario diario nominal. De ahí tenemos 637,56. Y ese sería nuestro supuesto para calcular el 10% del salario base supuesto. Entonces, tomamos 637,56 por el 10%, tenemos que es igual a 63,75. Y nos dice que el resultado es el tope para que no integre. Si lo rebasa,
integra solo el excedente, lo mismo que en la despensa. Pero ¿cuánto le dan de premio de puntualidad a los tres? Pues tenemos que es de 15 pesos diarios. Entonces, al ser una cantidad menor al límite, pues tampoco lo va a integrar. Sacamos nuestro total de integración y obtenemos que es de 77,56, obteniendo que el trabajador A, su salario base de cotización es de 637,56. Continuamos con el trabajador B, su salario nominal es de 690 y para el aguinaldo y prima vacacional y alimentación y lo demás, tanto como para el B y el C, va a ser lo mismo que hicimos en el trabajador A. Lo único que cambiará es el valor del salario diario nominal. Tomamos 690 pesos por 20 días, que en el aguinaldo le corresponden 20 días porque a todos se les otorgó esos días. Cerramos paréntesis, entre 365. Eso nos da 37,80, en algunos casos da 80 o 81. Bien, continuamos. Prima vacacional, mismo procedimiento, 690 por 20 por el 50%, que es lo que está otorgando el patrón, que les está dando derecho, entre 365. Y eso nos da un valor de 18,90. No hay prima de antigüedad en ninguno de los tres trabajadores. Tenemos la alimentación, que al excederla al valor de la UMA o el límite, pues va a integrar todo. Tenemos la despensa, que igual es de 20 pesos, pero como es menor al tope, no va a integrar. Tenemos el premio de puntualidad, que igual es de 15 pesos, pero en este caso, el tope o el límite de este trabajador es de 77,67. Recuerden que es el 10% de su supuesto salario base de cotización, pues al ser menor los 15 pesos, no lo integra y tenemos un total de integración de 86,70 o 71 y su salario base de cotización final es de 776,71. Continuamos con el trabajador C, el último, aguinaldo de 20 días, procedemos 278,80. ¿Pero por qué ese valor? Porque del cuadro nos dice que es el salario mínimo general lo que él percibe por 20 días, que es lo que le corresponde a aguinaldo. Cerramos paréntesis entre 365 y nos da que su prima de aguinaldo es de 15,28. Calculamos la prima vacacional, que es igual a 278,80 por 12 por el 50% entre 365. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que nos haga el cálculo correcto Excel. Y eso nos da un valor de 4,58, lo que será parte del salario base de cotización. La alimentación, ya lo vimos, 30 pesos. La despensa, pues no va a formar parte por lo que menciona la ley del Seguro Social y el premio de puntualidad menos. Y nos dice que el resultado tope para que no integre si rebasa el excedente. Entonces, tampoco va, pues va a integrar. Vamos a multiplicar esto. Aquí tenemos el valor anterior, lo quitamos. Vamos a poner que es 328,66, 32,87 sería el 10% límite, no lo rebasa. Y tenemos que el total de integración es de 49,86. Se lo sumamos a nuestro salario diario nominal y tenemos un salario base de cotización final de 328,66. Ahora, ¿qué procede? Bien, vamos a calcular el ICR mensual para poder elaborar la nómina. Nos vamos a ICR mensual y nos dice que el salario nominal para el trabajador A es de 17,024. Pero, ¿cómo sacamos ese valor? Bueno, tomamos el salario diario nominal, 560, por 30,4. ¿Y de dónde sacamos estos 30,4? Pues porque el planteamiento nos lo establece en este punto. En los cálculos, favor de considerar 30,4 días. Solamente no se tomará eso
para el Seguro Social. ¿Y dónde se encuentra este apartado? Oye, bueno, pues se va a encontrar hasta este lado, IMSS, que es para determinar las cotizaciones obrero patronal de cada trabajador. Más adelante lo explicaremos. Volviendo al ICR mensual, trabajador A, 560 por 30.4, nos da el valor de 17,024 pesos que gana mensualmente. Y lo mismo para trabajador B, 690 por 30.4, tenemos que mensualmente gana 20,976. Y el trabajador C, que es el que tiene el salario mínimo, lo multiplicamos por el 30.4 y su salario mensual es de 8,475,52. Ahora, procedemos a restar el límite inferior y eso lo obtenemos de nuestras tablas de ICR. En este caso, como es la mensual, tenemos que el límite, bueno, en este caso el salario es de 17,000. Buscamos en dónde entraría. Aquí está, tablas de ICR, 17,000. Entraría entre 15,000 y 31, pero como se mencionó en un video, no podemos tomar 31,000. Tomamos los 15,000, que es la cantidad que más se acerca, 15,487. Su excedente nos da de 1,536,28. Continuamos, vamos a tomar la tasa en la misma fila donde tomamos los 15,000, que es 21,36, y nos da un impuesto marginal de 328,15. Ahora le vamos a sumar a ese valor la cuota fija, que procede del mismo lado, que son 1,640,18, y tenemos un ICR determinado de trabajadora de 1,968,33. Procedemos lo mismo con el trabajador B, salario diario nominal menos límite inferior, en este caso son 20,000. Buscamos, vemos que cae en el mismo supuesto, 15,000, igual al excedente. Tomamos la misma tasa que tenemos acá para no cambiar de hoja, 21,36, lo multiplicamos estos dos valores y nos da 1,172,30. Le vamos a sumar la cuota fija y tenemos que el ICR determinado es de 2,848,40 o 1,812, perdón, punto 48. Correcto. Y por último, tenemos al trabajador C, que el salario mínimo. Recuerden, en el video de ICR, artículo 96 nos dice que no le podemos retener a la persona, nosotros patrones no podemos retenerle ICR cuando nuestro trabajador gane el salario mínimo o menos. Pero sí se debe de hacer un cálculo. Entonces, es lo que vamos a hacer. Procedemos, salario diario nominal menos límite inferior, 8,000 donde entran, entraría en este caso, menos 6,000. Su excedente nos da 2,143, lo multiplicamos por el porcentaje o por la tasa, que es en este caso de 10,88, y tenemos un impuesto marginal de 233,21. A eso le vamos a sumar su cuota fija, 371, y tenemos que el ICR determinado es de 605,4. Se calculó, más no se le va a retener, mucho ojo. Ahora, ¿qué sigue? Nos vamos a calcular las cuotas obreros patronales del IMSS, como cesantía y vejez, puede ser también en el caso de las mujeres, maternidad, entre otras cuotas. Vamos con la primera cédula. Para hacer el cálculo del IMSS se utilizarán 6 cédulas, veremos de una en una. La cédula 1 se conforma para determinar el excedente de 3 UMAS. Número en este caso de trabajador, el número de trabajador, el nombre, salario base de cotización, y estos valores los tomamos de nuestra tabla de salario base de cotización, 637, 776, 71 y 328. Bien, y después dice 3 veces la UMA. ¿Eso qué significa? Vamos a multiplicar el valor de la UMA, 113,14, por 3 y nos da un valor de 339,42. Ahora, el excedente. ¿Cómo sacamos ese valor? Bien, la ley del Seguro Social nos menciona que el excedente se dará, para el caso de un cuota obrero patronal, restándole el salario base de cotización menos la UMA, da igual al excedente.
Para trabajador A son 298.14. Para trabajador B son 437.28 o 29. Para trabajador C no se va a hacer ese cálculo. ¿Por qué? Porque gana el salario mínimo general. Y también en la ley del Seguro Social, en el artículo 27 o 28, nos menciona que no podemos hacerle este cálculo al trabajador, ya que pues gana el salario mínimo general. No, o mejor dicho, no se le retendrá, más solamente se podría hacer el cálculo. Sin embargo, para estos efectos no se debe de hacer el cálculo y se deja en blanco y sumamos el salario base de cotización de los tres, nos da 1,742 y el excedente, sumamos el total, nos da de 735.43. Procedemos a la cédula número 2 que nos menciona que es para determinar cuota adicional a retener. Cuota adicional sobre el excedente, ¿qué más le vamos a retener? Se conforma por número, trabajador, el excedente, que es el valor de aquí, por los días a cotizar. ¿Cuáles son los días a cotizar? Bien, los días a cotizar, recordemos el planteamiento del problema. Dice, en sus cálculos considerar 30.4, excepto para el seguro social. Y aquí es donde, pues, hace referencia. Para seguro social no vamos a tomar 30.4. Entonces, ¿cuánto vamos a tomar? Bueno, todo esto sirve para calcular la nómina, ¿que no? Aquí ya cumplimos el primer punto, que es salario base de cotización de los tres. Pero ahora que sigue, vamos a tomar los días que el planteamiento nos señale. Dice, determine la nómina del mes de febrero de 2025. En el mes de febrero de 25 se conforma por 28 días. Ponemos los días en cada uno y eso nos va a dar 8,347.92, que es el resultado de multiplicar 298.14 por 28 y así sucesivamente con cada trabajador. Después vamos a multiplicarlo por una tasa aplicable. Oye, pero ¿de dónde sacó esa tasa aplicable? Bien, esta tasa aplicable y las demás que veremos se sacarán de los porcentajes aplicables al salario base de cotización ante la ley del Seguro Social. Podemos ver que esta tabla se conforma por la fecha en la que se inició esta documentación, más la cuota del salario diario mensual ante el patrón, entre enfermedades y maternidad. Tenemos la columna de patrón, asegurados, suma, prestaciones en dinero, gastos médicos, invalidez de vida, garantías, retiro, cesantía y vejez avanzada y el total. Pero oye, ¿de dónde tomamos el 40%? Aquí nos dice que para enfermedades y maternidad, y estamos nosotros en el apartado de determinar la cuota adicional a retener del excedente de tres sumas, porque tomamos el valor resultante de ese cuadro, y buscamos ese valor o ese término en esta tabla. Excedente a tres salarios mínimo general, que es lo mismo a tres sumas, y aplicamos el del último año, que en este caso es el del año 2009 en la columna del asegurado, no del patrón, porque ¿a quién le estamos calculando? Pues al trabajador, al asegurado. Y pues vemos que es 0,4 o el 40%. Ese valor lo llevamos a nuestra tabla y ponemos que es 40%. Y ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a multiplicar este por este y nos debe de dar un valor de 33.39. Y lo mismo va a pasar con los demás trabajadores. Y esta, al ser salario mínimo general, se va a quedar en cero. Y así tenemos que la cuota adicional a retener a cada uno, el total es de 82.37. Vamos a la cédula número 3 para determinar la cuota por prestación en dinero y en especie. Mismos valores, días a cotizar 28, multiplicamos salario base de cotización por los días, nos da estos valores. Y ahora, ¿qué tasa le vamos a aplicar para este caso? Leamos de nuevo. Cuota por prestación en dinero y en especie. Nos vamos a nuestras tasas aplicables. Cuota por dinero y especie. Y buscamos y podemos encontrar en el apartado de invalidez de vida. En este caso nos menciona que es por prestación de dinero y en especie,
Nos vamos al apartado de prestaciones en dinero. Tenemos el punto 25 para el asegurado. ¿Y dónde caemos nosotros? Para este caso, caeremos en el apartado de invalidez y vida. ¿Por qué? Ya que es una prestación para el asegurado. Tomamos el último publicado, que es 6.25, y ese valor lo vamos a llevar a nuestro ICR, perdón, a nuestro INS, lo copiamos, lo pudimos haber tomado de otra forma, pero bueno, da igual. Y tenemos que nuestra cuota a retener, el resultado será por la multiplicación de 0.625% por el base de cotización y obtenemos que es 111.57. Lo mismo aplica para los tres en este caso. Ahora, ¿por qué está subrayado? Porque este valor lo vamos a utilizar para la cédula número 6. Continuamos. Cédula 4 para determinar la cuota de invalidez y vida. Podemos observar que obtiene los mismos valores que el cuadro anterior, ya que ambos son para el mismo concepto en diferentes términos. Dinero en especie, cuota de invalidez y vida, salario base de cotización, días a cotizar, la base de cotización, que es la multiplicación, por el porcentaje y nos da lo mismo que acá arriba. Igual, lo marcamos en azul, ya que vamos a utilizarlo para la cédula 6. Tenemos la cédula 5 que es para determinar las cuotas de retiro, cesantía y vejez. Tenemos el salario base de cotización, el mismo por los días, el salario base de cotización aplicable. Ahora vamos a buscar la tasa. ¿Cómo buscamos esa tasa? Bueno, nos vamos a dirigir a nuestra tabla, retiro, cesantía y vejez. Nos vamos al apartado cesantía en edad avanzada y vejez y podemos encontrar que la tasa para el asegurado es de 1.125 y ese valor lo vamos a llevar para nuestra cédula número 5. Tomamos el último publicado y así vamos a multiplicar estos dos valores y nos da que la cuota a retener por cesantía y vejez es de 283 para trabajador A, para trabajador B 244,66 y para trabajador C 103.53. Sumamos esos totales y nos dan 549.02. Procedemos a hacer la última cédula y recuerden, marcamos con un color estos valores, en este caso son cuatro valores, y cada uno de ellos los llevamos a nuestra última cédula, que es determinar las cuotas totales a retener. La sección o la cuota de adicional, la cuota de prestación en dinero y en especie, de invalidez y vida y cesantía en vejez. Este cuadro solo será llenado con los resultados obtenidos en la última columna. Ya no tenemos que aplicar algún cálculo. Lo único que hacemos es tomar los resultados de las cédulas anteriores, vaciarlas en este documento o en esta tabla donde estén haciendo el cálculo y sumamos el total a retener para cada trabajador. Para trabajador A tenemos que es de 457.36, para trabajador B de 565.48 y para trabajador C 218.57. Hacemos la suma de la columna de total a retener por los tres y hacemos la suma para cada uno para saber cuánto le corresponde a cada uno de ellos por retenerle por cada concepto. Y así fue como obtuvimos tanto nuestro total a retener de INS como de ICR mensual. Ahora, ¿qué procede con estos valores? Pues si se dieron cuenta, ya obtuvimos salario base de cotización, ICR mensual, INS. Procedemos a hacer el llenado de la nómina en este caso. Antes de proseguir, hacemos en este caso el llenado de la nómina. Dice, la nómina de febrero 25. Tenemos los conceptos número de empleado. Esta, esta nómina, o en este caso este formato, está realizado respecto, en el video se mencionó de nóminas, qué conceptos van a integrar el formato de trabajo del papel de nóminas. Se mencionó que debe de llevar número de empleado, el nombre de cada empleado, CURP, RFC del empleado, los días laborados, salario diario nominal, el total del salario, la alimentación, porque
como sabemos, se le está dando esas prestaciones. El planteamiento al inicio nos lo dice que se le da alimentación, despensa, premio de puntualidad y total de la percepción, que es la suma del salario más sus percepciones. Tenemos ICR, INS y las deducciones. Me adelanto a decirles que estos valores ya los tomó en automático mi papel de trabajo porque fue lo que determinamos. ICR mensual y INS o INS. Y ya está, total de deducción, que es la suma de estos dos valores. Tenemos el subsidio y al final vamos a tener la columna del pago neto para nuestro trabajador. Continuamos. Días laborados. ¿Cuántos días le pongo? Si es febrero, ¿le pondré 28? Pues no. ¿Pero por qué no? Porque recuerden, el planteamiento nos dice que para los cálculos, a excepción del seguro social, que fue acá, se va a tomar 30.4. Ah, ok, entonces tomamos 30.4 y en automático nuestro papel de trabajo no los va a llenar todo. ¿Cómo sacamos cada valor? 30.4 de días laborados por el salario diario nominal, que es de 560 del trabajador A, nos da un salario total de 17.024, que fue una multiplicación. Nos vamos a la alimentación. ¿Cómo sacamos el valor de la alimentación? Multiplicamos 30.4 por los 30 pesos que les da diariamente el patrón al trabajador y tomamos que es de 912 pesos el valor de la alimentación que se le da mensualmente al trabajador. Tenemos la despensa, que son 20 pesos diarios para cada uno. Ese valor por 30.4, que es la representación del mes, tenemos el valor de 608. Y lo mismo sucede con el premio de puntualidad. Diario les dan 15 pesos, lo multiplicamos por el valor del mes, 30.4 o los elaborados, y nos da 456. Terminamos de llenar nuestra hoja o nuestro papel de trabajo, 30.4, 30.4, y así obtenemos el total del salario de cada uno, la alimentación, que para todos va a ser lo mismo, ya que todos reciben la misma cantidad, premio de puntualidad, y tenemos el total de la percepción, trabajador A, trabajador B y trabajador C. Continuamos con el ICR, que es tomar nada más los valores que ya calculamos en el ICR mensual, y tomamos el de INS, que ya lo calculamos en este papel de trabajo. Subsidio en este caso no va a haber. Recordemos que el último trabajador no se le retiene IMSS ni ICR, pues porque gana el salario mínimo general, artículo 96 de la ley de ICR y artículo 27 de la ley del IMSS, o bueno, del Seguro Social, mejor dicho. Y tenemos al final el pago neto. ¿Y cómo se conforma ese pago neto? Después de haber tenido el total de percepción, que es la suma de todo esto, y le restamos las deducciones, 19.000 menos 2.000, que es la suma de ellos dos. Tenemos pago neto para trabajadora de 16.574, trabajador B, pago neto de 19.574 y trabajador C, que se le va a pagar 10.451. Y así es como nos queda nuestra nómina. Hasta este punto ya cumplimos dos puntos que se nos solicitó, que fue primero determinar la nómina, después también que fue calcular el salario base de cotización para la nómina y al mismo tiempo las cuotas obreros patronales del IMSS, que en este caso aquí no lo dice, para de considerar 30.4 para el Seguro Social. ¿Qué más nos falta? Nos dice que ahora debemos de calcular el, en este caso, el cálculo anual para trabajador A y B, ya que en el mes de febrero se tendrá que presentar la declaración informativa de los sueldos y salarios. Y también nos dice que en el año anterior, el 24, el ISPT de esos años para trabajadora y para trabajador B ascienden a estas cantidades. Pero, ¿qué es ISPT o por qué la práctica le menciona ese término? Bien, no está de más decir que ese término ISPT hace referencia a un
a cómo se le conocía antes al ICR, más o menos en los años 1980 y 1990. Pero ISPT no es nada más que impuestos sobre productos de trabajo. Lo vamos a poner aquí a un lado para que conozcan ese término de los años 80. Impuestos sobre productos de trabajo. Así que cuando escuchen ISPT, no es nada más que impuestos sobre productos de trabajo, o en pocas palabras, 2025, ICR. Ahora, estos valores nos van a servir mucho para el cálculo del anual. Nos vamos a nuestro papel de trabajo, ICR anual. Tenemos trabajador A y trabajador B. Vamos a sacar el salario nominal. ¿Cómo sacamos el salario nominal? Anual, ojo, no mensual, anual. Fácil. Tomamos el salario base de cotización que nos da el planteamiento, que es de 440 y 585. Y ustedes dirán, oye, ¿por qué no tomamos el de acá si acá nos dice, o por qué nos dicen dos? Ojo, porque aquí nos dice que es el salario nominal para calcular la nómina. Para calcular el ICR anual, tomaremos, en este caso, el salario base el salario, antes de continuar, tomamos el salario del año 2024, no de 2025, sino de 2024. Procediendo, tomamos el salario. Si nos dan un salario ya base de cotización, como fue el caso de acá, que su salario integrado o base de cotización son estos dos, no tenemos que hacer un cálculo extra, porque si nos hubiera dicho que el sueldo diario nominal de esos trabajadores fueron estos dos, tenemos que calcular todo esto como lo hicimos aquí, pero anualmente. Entonces, este caso práctico ya nos los da pues fácil, ya nos da integrado el salario base de cotización. Entonces solo tomamos el puro valor de 440 y 585. Los llevamos acá y multiplicamos 440 por 365 días del año y tenemos que anualmente gana 160,600 nuestro trabajador A y el trabajador B gana 213,525. Procedemos a hacer los cálculos, lo mismo que hicimos para el mensual, lo hacemos para el anual, pero con su correspondiente límite, que es el límite anual. Le restamos al salario nominal el límite inferior, lo buscamos en nuestra tabla, límite inferior que son 160,000, buscamos cuál más se acerca, este es el mensual, ando buscando yo en el mensual, en el anual, aquí está 150,000 y tenemos que nuestro excedente es de 5,370 y ese valor lo vamos a multiplicar por la tasa, que es el 17,92 y obtenemos que el impuesto marginal será de 962,34. A eso le vamos a sumar una cuota fija, buscamos dónde está la cuota fija, que es de 14,000, y tenemos que el ICR determinado es de 15,156,88. Ahora, el ICR retenido en nómina. Este concepto solo se usará para el anual y esto hace referencia al ISPT, como lo dice el planteamiento. Y el ISPT del trabajador A y B son estos dos. Esos datos nos los llevamos. Para trabajador A son 5,256. Se resta y tenemos que el ICR del periodo es de 9,900,88. Muy bien. Y ahora hacemos lo mismo con el B. Menos límite inferior, que en este caso será de 185,000. Su excedente lo multiplicaremos por la tasa, que en este caso son 21,36, y ahora le sumaremos ese valor, la cuota fija, 19,000, y nos da nuestro ICR determinado de 25,592 menos el ISPT o el ICR retenido en nómina, que ascendía a 6,241,5,
y tenemos que su ICR del periodo es de 19.351,46. A este paso ya cumplimos dos puntos, que es determinar la nómina junto con el salario base de cotización para la nómina. Ya hicimos el anual para que se mande la información ante el SAT en el mes de febrero. Ahora, ¿qué sigue? El último punto, que nos dice, en el mes de febrero de 2025 se liquida conforme a derecho el trabajador a determinar el ICR definitivo y al mismo tiempo lo que se le va a retener y indicar el importe del cheque a girar y no se debe realizar un cálculo anual. Bien, nos pide calcular el importe para liquidarlo, el cheque, nos pide el ICR anual definitivo. Nos vamos a nuestro papel de liquidación y vamos a trabajar de la siguiente forma, liquidación al trabajador A. Nos dice, para la liquidación, el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona cómo se le va a liquidar o qué conceptos se le van a entregar al trabajador cuando se liquide. En este caso, tenemos la indemnización que nos dice, fracción 2 le corresponden 20 días por cada año de servicio para su indemnización. Entonces, el cálculo a hacer son 20 días por cada año de servicio. El trabajador vemos cuando entró en 2020 y se está yendo en 2025, son 5 años, aunque no los haya cumplido en términos de, más que nada, en términos tanto de la ley, le corresponden 20 días por año, estuvo 4 años porque ni siquiera todavía cumplía el quinto año. Aunque bueno, dice que si se fue el último día, dice que el último día, entonces sí le quedan los 5 años. Pero si hubiera dicho, se va el 1 de febrero, todavía no cumplía el año. Bueno, el quinto año. Entonces se le iba a quedar 20 por 4, 80 días. Pero como sí llegó a cumplir el año, porque se fue el último día de febrero, pues serán 20 por 5 años. Y eso es lo que haremos aquí. Tomamos el salario nominal, que es de 560 por 100 y nos da 56,000 pesos de este primer concepto de indemnización. Más aparte, sumarle 3 meses de salario. Estos 3 meses de salario se calculará de esta siguiente forma. El salario nominal, 560 por los meses. Fácilmente podemos multiplicarlo por 90 días, pero como desde el inicio el caso práctico nos dice que debemos de tomar 30,4, vamos a multiplicar 30,4 por 3 meses o por 3 y nos da 91,2 o punto 20 y ese valor lo multiplicamos por 560. Lo ponemos aquí, 91,20 o punto 2 cerrado, es lo mismo, y nos da que los 3 meses de salario es de 51,072 pesos. Ahora, a eso le sumamos una prima de antigüedad, que sí tiene derecho este trabajador. ¿Pero por qué tiene derecho? Pues porque el artículo 162 dice que se considerará 12 días por cada año de servicio. Si el trabajador hubiera entrado en 2025, no tiene derecho. Pero como entró muchísimo antes de 2025, pues sí tiene derecho. Entonces vamos a hacer el cálculo, que es de la siguiente forma. Tomamos en este caso, los días de salario por cada año de servicio. Pero ojo, aquí va a haber un, un tope, o mejor dicho, aquí va a haber un cálculo extra. Y ese cálculo, ¿cuál va a ser la diferencia en este caso para la prima de antigüedad? Bien, el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo dice que para su cálculo se van a considerar 12 días del salario por cada año de trabajo. Sabemos que el trabajador entró en 2020, pues uno diría, bueno, pues son 12 días por 5 por el salario, pues tenemos ahí nuestra prima de antigüedad.
Sí, pero no. ¿Por qué no? Porque ese mismo artículo nos dice que el salario base para este cálculo no será el de 500, 560, como el que trae, sino el salario base para hacer este cálculo será el salario mínimo general multiplicado por 2, o mejor dicho, para este cálculo no deberá de exceder el doble del salario mínimo general de la zona. En este caso, imaginemos que es Ciudad de México o zona no fronteriza, que es 278,80 y el doble son 557,60. Ese será la base para sacar la prima de antigüedad. Así es que vamos a usar este salario y hacemos el cálculo, que es 557 por los 12 días y eso por los años, que son 5 y tenemos que es 33,456 de prima de antigüedad. Ahora también el trabajador tiene derecho, según la Ley Federal del Trabajo, artículo 87, a un aguinaldo. Nos dice que los trabajadores tienen derecho al aguinaldo anual y se deberá de pagar el día 20 o antes del día 20 de diciembre de cada año y es equivalente a 15 días de salarios por los menos. Ahora, ¿cómo sacamos ese valor? Tenemos que de aguinaldo en el planteamiento nos dice que los trabajadores tienen derecho a 20 días de aguinaldo. Tomamos esos 20 días y ahora como el trabajador no se está yendo al final del año, vamos a sacar una parte proporcional. ¿Cómo está eso? Que en vez de darle 20 días, porque es lo que le corresponde por año, 20 días al año, que es el planteamiento, así no los dice, 20 días de aguinaldo, pero como no se está yendo al año, sacamos una parte proporcional y vamos a hacer lo siguiente. 20 entre 12, que son los meses, lo que nos dé, lo vamos a multiplicar por los meses que sí laboró en ese año, que es enero y febrero, y eso obtenemos el factor de ahí, 3,3, que ya está acá. Y ese factor, 3,33 infinito, lo vamos a multiplicar, ahora sí, por el salario nominal que estaba gozando el trabajador en ese año. Y esto nos va a dar así, 533,3333 por 560 y nos da el valor de 1866,67. Perfecto. Ahora vamos a determinar una prima vacacional. ¿Cómo sacamos la prima vacacional en este caso? Bien, para la prima vacacional debemos de tomar en cuenta que nos dice, los trabajadores tendrán derecho a la prima no menor de 25% sobre los salarios que le correspondan durante el periodo. Recordemos que en el planteamiento nos dice que su prima vacacional es de 50%. Vamos a tomar ese 50% y lo haremos de la siguiente forma. Vamos a abrir paréntesis para que Excel elabore la fórmula. El salario nominal por los días que le corresponden, que son 20 días, por el 50%. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué por 20? Pues porque son los días que le corresponden. 20, 12, en 21, 14, en 22, 16, en 23, 24 y en 25, 20 días. Y así es como obtenemos los 20 días y esto lo vamos a dividir entre 365 y nos va a dar, aquí me faltó algo más, sí, bien, esto está bien, sí y no. ¿Por qué no? Este valor o esta división entre 305 días no es correcta. ¿Pero por qué? Porque recordemos que la prima vacacional se deja así si llega hasta el año.
pero como no llegó al año, se va a sacar la parte proporcional. Lo mismo que hicimos en el aguinaldo. En la prima de antigüedad no fue tan necesario hacerlo. ¿Por qué? Pues porque dice que es 12 días por cada año de servicio. Como se fue en el mes de febrero, cumplió el año, pues no hubo problema, mucho menos en la indemnización y en los meses de salario. Pero para aguinaldo y el concepto de prima vacacional se va a sacar el proporcional. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En vez de dividirlo entre 365 días, lo vamos a dividir entre 12, que son los meses. ¿Por qué? Porque si era entre 365, nos iba a dar el valor por día. Mejor lo damos el valor por mes. Cuando obtengamos ese valor por mes, lo multiplicamos por los meses que estuvo trabajando, que fueron 2. Y así obtenemos el valor de la prima vacacional de 933.33. Ahora, vamos a sacar el valor de la indemnización, que es de 142.394.97. Podemos ver que aquí no está tomando este valor. Hacemos que lo tome y tenemos 143.328 cerrados, que es la suma de lo que va a conformar su indemnización, que son estos valores: prima vacacional, aguinaldo, antigüedad, 3 meses de salario y la indemnización. Ahora, ¿qué sigue? Sobre esa indemnización, según la Ley Federal del Trabajo y la ley del ICR, nos dice en el artículo 93, fracción 13: no se pagará el ICR las personas que han estado sujetas a una relación laboral y que en el momento de su separación obtengan primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros pagos. Y esto, lo que se le va a restar o no se le va a pagar el impuesto, será el equivalente a 90 veces el valor de la UMA por cada año de servicio. Muy bien, está muy claro el concepto. A esta indemnización le restamos este valor para que se haga el cálculo de ICR. Entonces, 90, que es el valor, 90 veces la UMA. ¿Cuánto es el valor de la UMA en 25? 113.14 por cada año de servicio. En este caso son 5 años y así obtenemos 50.903. Y le restamos esta cantidad a esta y nos da 92.415 pesos, y eso se va a llamar nuestra percepción grabada. Menos le vamos a quitar un sueldo ordinario mensual. ¿Y esto quién lo dice? Bueno, el artículo 95 de la ley del ICR para indemnizaciones: cuando se obtengan ingresos por primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones o cualquier otro pago por su separación, se calculará el impuesto anual conforme a la siguiente regla. De la percepción grabada, que es esta, se resta una cantidad que será igual al último sueldo mensual ordinario. ¿Cómo sacamos ese sueldo mensual ordinario? 560 por 30.4. Y así nos da que al mes son 17.024 pesos. Y así es como obtuvimos ese valor. Después nos menciona que como se resta percepción grabada menos el último sueldo mensual, tenemos una percepción antes de tasa o antes de impuesto de 75.391. Procediendo con el caso práctico en este momento, no está por más mencionar que este valor se asimila a uno que ya vimos: percepción grabada del último sueldo mensual ordinario. Nos vamos a nuestra nómina y podemos ver que el último sueldo mensual ordinario fue de 17.024. Entonces, ese valor, también para que sea más práctico, se toma y se lleva aquí, ya que es lo que nos pide. Después de la percepción de tasa obtenida por esta resta, vamos a multiplicarlo por la tasa determinada, y al multiplicarlo por esa tasa, vamos a saber cuál es el ICR sobre indemnización. Y bien, ¿cómo calculamos esa tasa? Para ello tenemos que hacer otro papel de trabajo,
para calcular ese porcentaje. Y ese porcentaje se hará conforme al artículo 152 de la ley del ICR, que es el cálculo anual. Y nos dice, del total de la percepción de este concepto, se va a separar lo siguiente: una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario y se le sumará a los demás ingresos, por lo que se deberá pagar el impuesto en el año de calendario que se trate y se debe de calcular en los términos de ese título el impuesto correspondiente a dicho ingreso. Para pocas pulgas, este valor es el último sueldo mensual ordinario, que lo vamos a tomar fácilmente, pues de la nómina, que es el salario nominal, mensual, ojo, ya estamos los 17,024, más los sueldos de los demás ingresos, que en este caso, ¿cómo sacamos esos sueldos de los demás ingresos? ¿Qué quiere decir? Trabajó enero y febrero, febrero se fue, vamos a sumarle el mensual de esos dos, en este caso de esos 2 meses, y para eso podemos hacer dos cosas: multiplicar este valor por dos, o como lo hemos hecho, tomamos 560 por 60,4. En este caso 60,8 porque al mes son 30,4, de 2 meses sería 60,8 y así obtenemos 34,048 pesos. Sumamos, como lo dice este artículo, y tenemos que la percepción total es de 51,072. Ahora, para calcular el ICR determinado de esta percepción, tomamos que la percepción es de 51,000, a eso le debemos de restar el límite, vamos a tomar en cuenta del total de las percepciones, y para esto vamos a utilizar la tabla anual, porque dice que sí se erra anual. Entonces, nuestra percepción, que es de 51,000, menos límite inferior. ¿Dónde obtenemos eso? Pues ya sabemos, de nuestro super papel de trabajo, donde tenemos la tabla de ICR anual justamente, y tenemos que era 51,000, buscamos 51,000 y cae aquí en 8,952 y nos da que el excedente será de 42,119 por el porcentaje o la tasa que le corresponde, que es 6,40, y obtenemos que el impuesto marginal son de 2,695,65. A eso le sumamos la cuota fija que corresponde, que en este caso es de 171,80 y 8, y obtenemos el ICR determinado de 2,867. Ahora, ¿qué más sigue? Pues a eso vamos a calcular cuál es la tasa que nos está pidiendo aquí. Después de calcular la anual, sacamos este valor. Calcular la tasa. Tomamos el ICR determinado, que ya está. Lo vamos a dividir entre las percepciones, como lo menciona dicho artículo para indemnización, y el total de la percepción es de 51,000. Lo dividimos y el coeficiente, o en este caso el cociente, es un porcentaje, bueno, es un factor, cociente como lo quieran llamar, de 0,0561468. A eso le vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar una tasa de 5,61. Esa tasa la vamos a llevar a la liquidación, que es la que nos está pidiendo, 5,61, y por fin vamos a tener el ICR que le vamos a quitar a la indemnización o a retenerle, que es de 4,229,44. ¿Y cómo se presenta esto? Bueno, vamos a estos valores, tanto el de la indemnización como el ICR sobre indemnización, y lo presentamos en el cheque a emitir, que fue lo que nos pidió el concepto. Indemnización 143,000, menos lo que acabamos de calcular de ICR, y el pago neto a nuestro trabajador es nada más y nada menos que de 139,098,56 pesos.
Y así es como ponemos en práctica lo visto en los anteriores videos, tanto para calcular salario base de cotización como para la nómina y la liquidación. Espero que este video haya sido de tu agrado. Cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios y recuerda, vamos a estar subiendo videos más adelante acerca de este tema de nóminas, cálculo de ICR, impuestos sobre nómina, utilización del SUA, SIPARE y todo lo que tenga que ver con contenido fiscal, contable. Muchas gracias por tu apoyo.